lo va a visitar Fray Ventos y cuando pasa caminando por al lado de él, que no lo conocía, su primo uruguayo le dice: che, Funes, ¿qué hora es? Y Funes, sin mirar nada, dice: son las 18:24, 35 segundos. Y el argentino dice: ¿viste cómo sabe tanto? No, Funes sabe todo. Tiene todo en la cabeza, sabe todo. Después lo vuelve a visitar a Funes. Funes tiene un golpe, se cae del caballo, queda postrado en la cama. Este chico lo va a visitar y estaba estudiando latín y le lleva los libros que tenía a Funes. Lo va a visitar al otro día o los 2 días porque se tenía que ir, porque su padre había enfermado, tenía que volver a Buenos Aires, y escucha de lo lejos a Funes, que estaba en un cuarto recluido, sin mirar a nadie, repitiendo sin parar los versos en latín, que Funes no sabía hablar en latín, que había aprendido a través de haber leído los libros. Básicamente Funes tenía una capacidad de aprender cosas concretas como una computadora. Era una computadora, pero le faltaba algo muy importante que no podía generalizar. Entonces para Funes decir un perro no significaba nada, porque él conocía al perro raza tal, con los ojos viscos, con 3 colmillos, conocía al detalle cada cosa, pero no podía globalizar. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, termina el cuento, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraerse. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Él sabía lo que pasaba, pero no podía abstraerse. También está en esta maraña de datos quién le va a dar relevancia a los datos, quién va a ser el que diga: esto tiene una lógica, por acá hay que seguir pensando que estos datos nos están dando una información, o quién va a decir: estos datos son ruido, estos datos están dando cualquier cosa. Porque los datos en sí, la computadora es como Funes el memorioso, es un montón de datos que va a ir aprendiendo. Bueno, esto no me va a pasar. ¿Esto qué es? Bien, hasta ahora es un fondo de ojo. Hubo un estudio en Inglaterra que lo que hicieron fueron interpretar fotos de fondo de ojo, no el fondo de ojo. Los que saben de fotografía dicen que la foto del fondo de ojo se pierde un montón de cosas, la curvatura, la luz, bueno, no es del todo preciso. De 1.200.000 pacientes asociado a otros cientos de miles de datos biomédicos. O sea, foto de fondo de ojo, datos biomédicos del paciente. Le decimos a la computadora: mirá todo fondo de ojo, 1.200.000 fotos interpretó en poco tiempo. Y esto está asociado a un montón de cosas. Después agarró otra cantidad de fondo de ojos y se la puso ahí, ¿no? Este fondo de ojo. Y le dice, entonces la computadora dice: está bien, perdón que dejé lo más importante en chico. Está bien, dice, este fondo de ojo es de una persona de 59 años. Bueno, tenía 57,6. Es mujer, dice la foto de al lado, que era mujer. No lo sabía la computadora. Vio el fondo de ojo y dijo: tiene 57 años, es mujer. Nunca fumó, nunca había fumado. Tiene una hemoglobina glicosilada de 6,7. Bueno, ese dato no lo tenía en la historia clínica. Pero lo que decía era que no era diabético. Tiene un body mass index de 24,1. Tenía 26 de body mass index. Su presión sistólica es de 148.0. Era de 148.5. Y su diastólica de 86 y tenía 78. No sé si es un fondo de ojo o es un predictor de riesgo cardiovascular nuevo que tenemos. Evidentemente nos sabe decir con bastante buena precisión datos que no hace falta que corroboremos en la historia clínica. Ahora, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve lo mismo que vemos nosotros. La tortuosidad de las venas, la retinopatía hipertensiva la podemos dividir en 5 clases. La computadora la puede dividir en todas las que se le ocurra y asociarla según sexo y edad. Esa capacidad de procesamiento de datos nosotros no la tenemos. La computadora sí. Después, si eso sirve o no, tendremos que seguir haciendo ensayos. Esto fue tirado contra 24.000
datos biomédicos y 2000 fotos y tuvo ese grado de certeza con estos datos que yo les digo. Esta chica, que es una ingeniera de MIT, tuvo cáncer de mama y a partir de eso se puso a estudiar y se unió a un grupo de desarrollo de una herramienta, de un modelo basado en la mamografía para detección temprana de cáncer de mama. Claro, ¿qué dijeron? ¿Qué vieron? El área bajo la curva, que mide la eficacia de la prueba, fue mejor cuando a esa mamografía la pasaban por un detector de imágenes que ya previamente fueron aprendiendo que se iban a convertir en cánceres de mama. Sin embargo, al ojo humano, esos cánceres de mama pasaban por alto. O sea, para prevención de salud, la interpretación de datos también está teniendo, y este es de color, pero está bien, riesgo cardiovascular medido por Twitter. ¿Será? Agarraron y dividieron. Se dice minar, ¿no? Agarraron lo que es Twitter y lo minaron. O sea, dicen, vamos a sacarle información a esto. Datos, palabras negativas y palabras positivas. Palabras positivas las dividieron en hostilidad, agresión, odio, interpersonal, tensión y aburrimiento y fatiga. Y ahí, como verán, según lo más grande y lo más chico, ahí están todas las malas palabras en inglés y bueno. Y del otro lado, todas cosas positivas. Cosas laborales positivas, experiencias positivas y optimismo. Eso lo pusieron, hicieron una hipótesis que donde observaban mayor frases negativas, probablemente tenga mayor riesgo cardiovascular. Lo dividieron por condados en Estados Unidos, vos podés identificar el tweet de dónde viene, o sea, está identificado cada tweet de dónde viene, y el CDC les informó dónde se moría la gente por causas cardiovasculares. Y estos son los dos mapas. El de la izquierda muestra, según el CDC, la mortalidad por problemas cardiovasculares y según Twitter. Lo que es en blanco, sáquenlo porque no hay datos de uno o de otro. Pero fíjense la zona central, como en los dos lados es más rojo, y como la zona noreste es más amarillo, es más verde, perdón, ¿no? Así a grandes rasgos. Acá abajo, sudeste, también hay un área muy verde. Bueno, por lo menos esa hipótesis de identificar riesgo cardiovascular medido en lo que alguien escribe en Twitter tiene una similitud con lo que pasa en la vida real. Acá en el Hospital de Clínicas estamos haciendo algo de esto, estamos intentando en informática médica del departamento de la Dirección de Docencia e Investigación. Tenemos dos proyectos en curso con dos equipos. Uno, convocamos al doctor Engelmayer, que es un neumonólogo especializado en enfermedad intersticial, el doctor Ingelmo, quien trabaja conmigo, Juan, que es psiquiatra y tiene un máster en informática médica, el doctor Casey, que es neumonólogo, y Felder, que es del equipo de imágenes. Entonces, estamos empezando a buscar patrones, inicialmente el método muy rudimentario, patrones de comparación entre tomografías con enfermedad intersticial, para eventualmente pensar en algún modelo predictivo de detección temprana de enfermedad intersticial. Y lo otro, estamos pensando en un modelo automático de asistencia en la selección antibiótica para las infecciones urinarias. Tenemos un gran dataset de cultivos de orina con sus sedimentos y estamos intentando descubrir si hay algún dato del sedimento, que es el que se obtiene a los 20 minutos o a la media hora de que el paciente hizo su muestra, si a partir de eso podemos dilucidar si va a haber resistencia a alguno de los antibióticos más normales. En eso estamos trabajando. Es un poquito y ahora volcamos más por ahí a la parte de telemedicina, que es un área de la medicina
¿Qué pasó? Que también tenemos un área de telemedicina en el hospital. ¿Qué es la telemedicina? Es la asistencia médica a distancia, básicamente. Hanna-Barbera, ¿alguno lo escuchó hablar? Los Jetsons, ¿sí? Bueno, Hanna-Barbera eran dos tipos, hicieron casi todos los dibujitos animados que vieron. La verdad que yo los llegué a ver, pero una generación un poquito más grande que yo, que son los Picapiedras, los Jetsons, Don Gato y su pandilla, Huckleberry Hound, o sea, dibujitos muy buenos. Para nosotros eran los supersónicos. Bueno, los supersónicos, sí. Espera, y Tommy Jerry también hizo. O sea, premio Nobel. Premio Nobel. Y esto es del año 1962. Los Jetsons eran una familia, los supersónicos eran una familia que vivía en un futuro en una galaxia donde todo se movía a través de naves espaciales. Pero las consultas médicas se hacían así, ya. O sea, interpretó a Hanna-Barbera mucho antes de los primeros avances de telemedicina, que alguien iba a poder abrir la boca, mostrarle la axila y el otro le iba a decir, esto es tal cosa, tomate algo. En los días de hoy, de ese Jetsons acá, bueno, se ha explotado la telemedicina. Una de las cosas que acá demuestro es el uso informal de la telemedicina, que es el celular. Si vieran el celular del doctor Izaguirre, se sorprenderían, porque es una caterva de consultas médicas, de imágenes, de laboratorios, que la gente le pide que conteste, ya no online, porque se perdió creer de la inmediatez del WhatsApp, pero dice, yo al doctor ya se lo mostré. Bueno, eso es una informalidad que la telemedicina, de alguna forma, viene a tratar de regularizar, la telemedicina como disciplina. La telemedicina se considera como una de las mayores innovaciones en los servicios sanitarios. Yo creo que ya se está quedando medio corto porque es viejo y porque las innovaciones vienen bastante fuertes. Y no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también cultural y social. Y yo hago ahí un fuerte énfasis en que es sobre todo cultural y social. Sobre todo la gente va a querer no moverse para venir al médico y hacernos las consultas. Eso va a pasar. El tema es cómo lo regulamos y cómo le brindamos a ese paciente una atención lo más parecida a la atención que podría tener cuando venga al consultorio. Estas son otras definiciones que dan otras entidades como el Ministerio de Salud o InSalud, que habla de un cambio organizativo. Claro, claramente tenemos que empezar a cambiar organizativamente las estructuras. Ya no es por ahí el consultorio el lugar por donde pasan todas las consultas médicas. Seguramente que no. Que la relación WhatsApp-consultorio se haya comido eso. Bueno, ¿eso cómo lo organizamos? Desde el lado médico, ¿cómo financiamos esas consultas? ¿Está bien? ¿Cómo le damos un marco de legalidad, de seguridad para el paciente? ¿Cómo no va a ser parte de una enorme base de datos que ande dando vueltas y le traiga al paciente problemas laborales porque su información médica está dando vueltas? Más o menos el desarrollo de la telemedicina arranca, y como muchos desarrollos médicos, a partir de la guerra y la necesidad de asistir a distancia a soldados caídos y no pudiendo darle toda la asistencia que tengamos en un sanatorio. De todas maneras, cuando inventaron el teléfono, dice que Bell, la primer llamado de teléfono que lo hace a su asistente Watson, llevado a esta clase al contexto, es un acto de telemedicina, porque se le cayó algún ácido o algo que estaba trabajando en el pie, le dolió, lo utilizó, llamó y le pidió asistencia a distancia. Dijo, más fácil abrir esto y llamarlo que salir al pasillo y gritarle porque estaba al otro lado. Entonces, ya desde que se inventó el teléfono, hay telemedicina. Con estos primeros teléfonos, hay otro caso muy emblemático, que una madre llama al pediatra y le hace toser a su hijo al teléfono para que diagnostique qué clase de tos tenía. Obviamente que como todas las innovaciones tienen sus retractores y los hubieron y los hay y los habrá. En el caso de
del estetoscopio ya lo tenía. En el caso del teléfono se hablaba de la posibilidad de infectar el tubo telefónico con este tipo de prácticas. Acá les quiero mostrar una cosa que me parece lo más importante. Estos son los tipos de asistencia, cómo uno lo va de urgencia, programadas, en tiempo real. Me mandan una consulta y yo la contesto en 3 días. Dos ejemplos de telemedicina. En el 95, el RTPA viene a cambiar la historia del ACV. Hasta ese momento, el paciente que sufrió el ACV, la observación era lo único que uno podía hacer, ver la evolución natural. Evidentemente, el RTPA y la fibrinolisis vino a cambiar la evolución de una patología como el ACV. La vino a cambiar, pero también son esos inventos que te ponen rápidamente en una desigualdad de condiciones, porque el que recibía RTPA se iba caminando y el que no podía quedar discapacitado para toda la vida. Y como si esto fuera poco, fueron viendo que uno no es que le da RTPA en cualquier momento de la evolución del ACV, sino que en las primeras horas era importante. Entonces acá había un doble problema. Primero, acceder al RTPA, y segundo, en tiempo y forma para no perder minutos / cerebro. Y es ahí donde la telemedicina y el telestroke en el año 99 fue una de las primeras aplicaciones. ¿Por qué primeras aplicaciones? Y porque, como todo lo que hacemos a veces los médicos, atrás de la innovación y del invento viene alguna traba, y esto lo tiene que hacer un neurólogo en un centro especializado, con esto, con lo otro, y ya ahí empezamos a separar las aguas. Yo lo puedo hacer, pero vos no. Bueno, con la telemedicina acercaron a los neurólogos a los pacientes con ACV. RTP había, el monitoreo de la evolución del paciente, no. Bueno, con la telemedicina lograron eso. Esto es un caso de éxito de Estados Unidos. Hoy hay más de 10.000 pacientes tratados en Estados Unidos mediante telemedicina de ACV. Aparte tiene un sistema de aviones y de helicópteros y de logística muy interesante. Y este es el otro caso, que pongo no maten a la herramienta, porque obviamente que claramente la teleasistencia no es lo mismo que la asistencia, no viene a suplir la asistencia personal, no la viene a suplir, viene a darle una herramienta, a estirar un poco más cuando esa asistencia no puede ser dada personalmente. Este es un caso que se hizo viral en marzo del 2019, una clínica, me imagino chiquita, en Estados Unidos, en el cual un paciente que ya había firmado un DNR, ¿no? una declaración de no reanimación, era un EPOC reagudizado, que durante la noche su condición clínica empeora. Empeora al punto tal que, habiendo firmado un DNR, entonces limitando los esfuerzos terapéuticos para intubación y mejorar su oxigenación, lo que uno hace es primar por los síntomas, y eso es indicándole medicación, que le baje la disnea en detrimento muy probablemente de su estado de conciencia. Lo que damos en esos casos es morfina. En ese momento que uno le va a dar morfina, obviamente que por más que esté hablado, es un momento en el cual es crítico en la vida del paciente, porque puede llegar a ser en algunos casos el último momento en el que esté vigilo, lúcido. Y bueno. Le empieza a decir, okay, no sé si va a llegar a casa. Como sé que tenés un DNR, no te voy a tratar agresivamente, le dice. Esto puede a las 3 de la mañana. Lo que puedo hacer es darte medicación para que vos te sientas más confortable.
la que interlocuta es la nieta. El paciente le pregunta, ¿me voy a ir a mi casa? Y él le dice, muy probablemente cuando empecemos con estas medidas, ya no haya vuelta atrás y está. Él dice que sí, que quiere que le den eso, a little bit, dice un poquito, porque está asustado, porque no sabe la que se viene, quiere hablar con su mujer. Evidentemente hay una situación que, como le digo, es crítica en la vida del paciente, y en este caso lo resolvieron de esta manera, con no sé si vieron en Buenos Aires la seguridad de los edificios, ¿vieron? Que están vigilando un montón. Bueno, lo mismo, el doctor debe estar en algún lado, no sé, en algún país por ahí más barato, controlando un montón de terapias, de clínicas pequeñas, viendo qué pasa, y cuando lo llaman, se pone la corbata, aparece, se lava un poco la cara, bueno, ¿qué es esto? Hay un DNR que hay que empezar a morfina, y ahí está. ¿Qué le genera esto? ¿Nada? ¿Parece bien? ¿Qué suerte? Es un poco raro, pero por una cuestión de que, no sé, quizás esas cosas está bueno estar presente físicamente, pero no sé, por desde agarrarle la mano o contener de otra manera quizás. No sé si está mal tampoco esto, pero no sé, ¿no? Es como, tiene sus pros y sus contras como todo también. ¿Animal le genera algo? ¿Ya había visto algo que una computadora le dice a un paciente que se va a morir en el 2019? Con una computadora. Que un médico a través de una televisión. A mí me llamó bastante la atención. ¿Eh? Y sí. Yo creo que es terrible. Pongo no maten a la herramienta, porque después de haber dado la charla siempre pienso, bueno, obviamente que este es un momento para uno médico tiene que entender que tiene que estar con el paciente. Eso es lo que uno como médico tiene que entender. Y no hay otra situación. Por eso esto no viene a reemplazar a cuando, en vez de despertarlo al médico que está en el segundo piso, prende la computadora del segundo piso y hace este show. Me imaginaba yo haciendo esto y por ahí hablando con el paciente y conteniéndolo a la mañana y dice, mirá, la verdad es que si algo te pasa a la noche, quédate tranquilo que yo prendo la computadora y me vas a ver la cara y vamos a empezar la morfina, pero yo voy a estar al lado tuyo. Obviamente estoy en mi casa, pero no puedo vivir acá. Pero yo ya le di la mano, lo contuve, estuve con él, hablamos de lo que significa la morfina y todo, y en el momento crítico de empezar, aparece en esta forma que de otra sería imposible. No sé, no me queda claro. Todavía me sigue sorprendiendo y me sigue pareciendo algo que es un abuso de la herramienta. Pero eso va a pasar con todas las herramientas, desde la historia clínica digitalizada a esto que, bueno, es cuestión de la modernización terreno. Por eso, sí, por eso pongo no maten a la herramienta. Y por eso... Ni al cerebro. ¿Eh? Ni al cerebro. Ni al cerebro. Por eso pongo al médico ahora tenemos una responsabilidad aparte de cuidar al paciente, sino también velar para que estas cosas que van a pasar, que estas herramientas que van a venir, sean lo más humanizadas posibles, sigan obedeciendo a lo que aprendemos en la facultad, que significa ser médico, atender a un paciente y la relación médico-paciente. Bueno, estos son otros ejemplos de asistencias remotas. Acá, ¿qué hacemos? Hacemos teleeducación médica, hacemos ateneos virtuales por telesalud para potencialmente 300 centros en todo el país, de endocrinología, de anatomía patológica, de otorrinolaringología. Hay curso de comunicación médica del doctor Arnaldo Doisenbach y de cirugía intervencionista del doctor Suárez Sanzorena. Con respecto a la asistencia que estamos haciendo, no hacemos asistencia sincrónica, o sea, no atendemos pacientes directamente, sino que hacemos asistencia a través de médicos que nos piden segunda opinión. Y tenemos 4 programas funcionando, de pie diabético, telepatología, teleendocrinología y teleclínica médica. Bueno, esto es una cosa del ministerio que está trabajando y de cual
formo parte como grupo asesor en el programa de telesalud. Y por último, alguien que cree en Dios, pero más cree, o igual cree en Gallardo, dijo hace un tiempo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos que usan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la usan. Pero no soy tampoco un obcecado de esto, sigo creyendo que nuestra función, y mucho más todavía en un futuro en el cual las herramientas nos van a querer correr, la función de tomarle la mano al paciente, atenderlo, escucharlo, contenerlo, va a ser mucho más valorada y va a ser mucho más útil de lo que tal vez la es hoy. Gracias.